Ya, hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la clase número 19 del curso. Ya, les comparto el tiro pantalla. Ya, ahí sí. Entonces, hoy día se viene otra tanda de aprendizaje supervisado. Esta es la segunda parte, no sé si va a haber otra, me gustaría ver otra, pero, o sea, respecto a los clasificadores y regresores que vamos a ver, pero si no se puede, no es tan problemático. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día van a ser nuevos modelos de clasificación, las ideas que hay detrás de estas cosas para que ustedes después lo puedan usar fácilmente. Y bueno, principalmente eso. ¿Ya? Entonces, bueno, como siempre, si ustedes tienen alguna pregunta, no hay ningún problema, la vamos a responder a medida que vamos avanzando sobre la materia, sobre el contenido. ¿Ya? Entonces, para recordar lo que vimos en la clase pasada, que es el aprendizaje supervisado. Ya el aprendizaje supervisado se basa en trabajar con datasets cuyas observaciones son conjuntos de vectores o de características, ¿ya? Que así como comúnmente se les denomina, que describen algún objeto. O sea, la idea es que, por ejemplo, si yo estoy describiendo personas, tomo, por ejemplo, atributos como altura, edad, peso, residencia, etcétera, ¿ya? Genero un dataset con esto, y yo a cada una le agrego alguna etiqueta o algún valor, ¿ya? En el caso que sea una etiqueta, estamos hablando de que son categorías, y la idea es que yo pueda predecir esta categoría a futuro a partir de nuevos datos. De eso se trata básicamente todo este tema del aprendizaje supervisado. ¿Ya? Entonces, en resumen, trabajo con un dataset. Este dataset contiene features de ciertos objetos, ¿ya? Personas, por ejemplo. Además, contienen una etiqueta por cada una de las observaciones, del conjunto de observación. Y la idea es que yo pueda predecir esa observación a partir de los modelos que yo voy a ir generando. ¿Ya? Entonces, categoría, si yo quiero predecir una categoría, entonces estamos hablando de clasificación. Y si yo quiero predecir un valor real, ¿ya? Cualquier valor, por ejemplo, la temperatura, el precio de algo, entonces vamos a estar resolviendo entonces un problema de regresión. ¿Ya? Simplemente eso. ¿Ya? Entonces, aquí está el framework general de esto. Bueno, lo primero que nada, como siempre, es súper importante es recolectar y preparar el dataset. Eso es muy importante. ¿Ya? Bueno, obviamente porque si no, no vamos a poder tener ningún modelo más adelante. Esa es la idea. Entonces, lo primero que se hace siempre es los primeros pasos que habíamos visto en clases anteriores, que es limpiar el dataset. Vamos a eliminar las celdas que tienen datos faltantes. Bueno, obviamente vamos a ver qué tipo de datos faltantes es el con el que estamos trabajando. Vamos a eliminarla en el caso que hay que eliminarla. Si se puede imputar entonces. ¿Ya? Principalmente son trabajos de limpieza, todo el tema de preprocesar los textos, si ustedes tienen que preprocesar los textos, en fin, dejarlo acá para que nosotros pues, podamos pasar al siguiente paso. El siguiente paso, ahora sí, y esto lo vimos en la clase pasada, por eso es bien importante que lo señalemos ahora, es dividir este dataset en train y en test, y validation si es que aplica. ¿Ya? La idea es que una vez que nosotros tengamos ya nuestro dataset limpio y listo para usar, vamos a dividir este en dos conjuntos, comúnmente un tercio, dos tercios, perdón, y un tercio respectivamente, o sea, dos tercios para entrenar y un tercio para probar, para evaluar, ¿ya? Porque así es finalmente como siempre estamos entrenando nosotros este tipo eh, de modelo, ¿ya? O sea, tenemos que tener datos exclusivamente para que nosotros entrenemos y después queremos evaluar los modelos que nosotros estamos creando, por eso entonces después necesitamos por otra parte tener un conjunto más pequeñito para probar y evaluar, y ver qué tan bien o qué tan mal está haciendo mi clasificador. ¿Ya? Entonces, súper importante, esta es la segunda parte, se conoce como hold out esto, ¿ya? Y tiene varias técnicas entre medio, por ejemplo, como random subsampling, se eligen aleatoriamente estos dos tercios y un tercio, más que dividir el dataset, como simplemente dividirlo por el orden en el que se encontraba y otras. ¿Ya? Pueden verlo un poquito más información la clase pasada, y después de esta etapa viene todo el tema del feature engineering, que son las penúltimas clases antes de esto, que es en general, bueno, y también lo que lo hicieron en el laboratorio 6, que era generar características nuevas, pero procesar las características y seleccionar y reducir, ya que eso lo vamos a ver ahora, después pasada esta clase en la siguiente. Todo esto tiene que ver con esta parte de feature engineering y es muy importante y vamos a ver rápidamente a continuación por qué. O sea, es muy importante que sea después de este paso de acá y vamos a verlo más adelante el por qué.
¿Ya? Entonces, este sería la primera parte antes de recién empezar a entrenar nuestro modelo. De ahí entrenamos nuestro modelo, ya, con nuestros datos de entrenamiento. Evaluamos nuestro modelo, evaluamos qué tan bien fue el modelo que nosotros creamos a partir de los datos de entrenamiento, y esto lo hacemos con los datos de prueba, ¿ya? O sea, este un tercio que dejamos separado. Y por último, podemos seguir optimizando el modelo, y este en verdad es un paso iterativo que se puede hacer muchas veces hasta que encontremos el mejor modelo dentro de toda la optimización de hiperparámetros, ¿ya? Ahí en este caso comúnmente también se ocupa este set de validación, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta acá antes de que sigamos avanzando? Sí, profe. Sí, ya, gracias. Gracias a mis dos participantes. ¿Ya? Importante esta parte del preprocesamiento y el perdón, leakage, ¿ya? O filtrado de datos, o pérdida de datos. Fuga de datos, digamos que fuga de datos. Ya aquí les puse una imagen para que ustedes se imaginen de qué es lo que vamos a estar hablando. Que tenemos acá, tenemos una tubería, y la tubería tiene fugas por todas partes. Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando nosotros creamos nuestro clasificador pensando ya como, o nuestro regresor pensando que vamos a hacer un modelo completo y que vamos a implementarlo dentro de un pipeline, la idea es que dentro de ese pipeline no haya nunca ninguna fuga para el proceso que nosotros estemos haciendo. O sea, la idea es que si nosotros vamos a entrenar, que nosotros escalemos, o sea, creemos el escalado, que nosotros después, no sé, por ejemplo, generemos una feature, después, no sé, por ejemplo, imputemos respecto a los datos de entrenamiento, siempre sobre los datos de entrenamiento. Después, obviamente, se entrenan modelos sobre los datos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque es común que pasa que uno escala con respecto a todos los datos, ¿ya? Y después se entrena solamente con los datos de entrenamiento. O sea, primero escalamos, después dividimos y después entrenamos con todo. ¿Qué pasa? El problema es que cuando ustedes están escalando con todos los datos, lo que verdaderamente están haciendo es darle más información que la que debería para poder ejecutar el proceso de entrenamiento. Y eso hace que comúnmente se obtengan resultados mucho más positivos de lo que realmente deberían ser. Entonces el problema es que se está ensuciando el entrenamiento. O sea, perdón, el entrenamiento y también la prueba. Ya en otras palabras más simples, miren, aquí está como un poquito más la definición. La fuga de datos se refiere al uso de datos de prueba dentro del proceso de entrenamiento de un modelo predictivo. ¿Ya? Eso es. Muy sencillo, muy simple. Voy a agrandarlo incluso para que se vea mejor, porque está un poco pequeño. ¿Ya? Y esto es muy importante por lo que les decía, porque de lo contrario van a estar ocupando datos destinados a evaluar, ¿ya? O sea, decir, toda esa información que ustedes tenían destinada a evaluar, van a ocuparla para entrenar el modelo, ¿ya? Entonces la idea, o sea, y esto puede causar que los resultados sean muy buenos cuando en verdad no deberían ser. Entonces ustedes van después y dicen, oh, que está bueno este modelo y todo, y van y prueban con datos nuevos que están fuera de su dataset original, y el clasificador, el regresor va como el ajo. Entonces la idea, como les digo, para que ser de nuevo por último bien reiterativo con esto, todo el proceso de feature engineering, el escalado, la generación de datasets nuevos, o sea, perdón, de features nuevas, y la selección de atributos, la reducción de atributos, eh, todo háganlo en base a su dataset de entrenamiento, y después el de prueba simplemente usan el pipeline que ustedes tenían anteriormente con los datos originales, y allí se aseguran de alguna manera que no vaya a haber ningún filtrado de datos en ninguna de estas pruebas. ¿Ya? Y vamos a verlo un poquito más adelante cómo se hace esto. ¿Se entiende la idea? Sí, yo solamente tengo la duda ¿Mm? de por qué entonces se hace la limpieza antes. Como que me da la sensación de que quizás también debería ser después de que se dividen, Claro, o acá en son este paso cosas de acá. distintas. Sí, lo que pasa es que la limpieza es un problema en el sentido de que si tú tienes datos sucios, por ejemplo, tienes muchos nans entre medio de filas o de columnas, después cuando tú digas el time test, puede ser que te queden muy desbalanceadas las clases, y después cuando tú hagas la limpieza, o sea, es decir, si intercambiamos estos pasos, tú haces train test, la división, y después limpias, y por ejemplo ya no te queda un tercio aquí, sino que te queda un veinteavo test de lo que realmente tenías. Ah, ya Entonces, tiene sentido. claro, y ahí viene el problema de que
de que es preferible primero limpiar y después empezar a trabajar con estas cosas. ¿Ya? Aquí, obviamente, hay un supuesto súper fuerte, y es que el modelo que tú estás creando, después vas a suponer que todos los datos van a llegar limpios. Ese también es un problema súper fuerte. O sea, un supuesto Claro. súper fuerte que puede llegar a problemas. Ya, pero en principio pensemos que esta es una buena metodología para trabajar. ¿Ya? ¿Todo bien, cierto? Sí, Ya, ok. ¿Cómo saber si un modelo es bueno o no? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, a través de distintas métricas de desempeño. Ya comúnmente tenemos precision, recall, tenemos F1 measure, y el accuracy, que es el más sencillo, que es como los casos buenos dividido en todos los otros casos. Ahí depende de cuál es el objetivo que ustedes tienen respecto a cuál métrica intentar optimizar. ¿Ya? Entonces, si quieren ver más relacionado con esto, pueden ir a la clase pasada, porque la idea no es centrarse. Nuestro problema de hoy, digo, de nuevo, nuevamente vamos a estar trabajando con los pingüinos, ¿ya? Para los que no vinieron a la clase pasada, este dataset de los pingüinos es simplemente mediciones que le hicieron a tres especies de pingüinos distintos: Chinstrap, Gentoo y Adélie. ¿Ya? Entonces, ¿qué le miden? Miden el largo y el alto del culmen, que en este caso es como una cierta parte específica de la mandíbula, del pico del animal, la longitud de las aletas, la masa corporal, la isla y el sexo. ¿Ya? Son atributos que se supone que deberían identificar particular una clase u otra que en verdad las clases son las especies de los pingüinos. ¿Ya? Y la variable a predecir es la especie. ¿Ya? Es simplemente eso, es muy sencillo el problema. Aquí está nuestro data frame, entonces fíjense que es más o menos lo mismo que estábamos diciendo recién. Acá tenemos las especies y aquí tenemos todos los atributos que nos deberían poder predecir bien, o sea, permitir predecir bien la especie. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, como esto ya está limpio, si nos recordamos de nuestro framework, la primera parte era limpieza, pero este dataset está impecable, así que no tenemos que preocuparnos con la limpieza, sino que tenemos que ir directamente ya a dividir en train y test. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a separar las features y las labels, o sea, decir simplemente, vamos a ejecutar esto arriba para que vean lo que hay. ¿Ya? Entonces, aquí está el dataset de las features, que simplemente todas estas columnas que están acá. Estas son las features, y las labels son las especies con las que estamos trabajando. ¿Ya? Muy, 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 muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a dividir. Vamos a dividir en train y test. ¿Ya? Train se va a quedar con el 66% de los datos y el otro con el 33%. También el procedimiento súper estándar. Y tenemos estos dos parámetros de acá. Primero el shuffle, que lo que hace principalmente es eh, hacer un sampleo aleatorio, o sea, un muestreo aleatorio de los datos, o sea, es decir, no va a dividir, lo que les decía hace poco, no va a dividir, por ejemplo, los primeros 66% lo va a entregar a train y el otro 33% a test, sino que va a seleccionar aleatoriamente los ejemplos que va a ir en cada uno de los conjuntos. Y por otro lado, Stratify lo que hace es intentar mantener la proporción original de las clases. O sea, es decir, si por ejemplo Torgensen era el 40% de las clases originalmente, después en ambos conjuntos va a intentar mantener también esa misma proporción. ¿Ya? Entonces esta función es tremenda, súper buena, súper útil, y este procedimiento, como les digo, es súper estándar. Así que aquí simplemente copiar y pegar. ¿Ya? Y el siguiente paso es que nosotros inventemos nuestra etapa de preprocesamiento. La etapa de preprocesamiento va a ser súper, súper, súper sencilla. Va a ser un column transformer, ya que habíamos visto hace dos o tres clases, pero en la práctica lo que hace es que uno define qué transformación le va a hacer a cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, a estas cuatro columnas de acá, yo le voy a pasar un robust scalar, ¿ya? Y a estas dos columnas de acá, que son categóricas, la isla y el sexo del animal, le voy a pasar un one hot encoder. Entonces, ¿qué va a generar esto? Esto de acá va a restarle la mediana, perdón, a cada uno de los ejemplos. O sea, va a calcular la mediana de este, por ejemplo, y a cada uno de los ejemplos le va a restar esa mediana y después le va a dividir el rango intercuantilismo. Esa era la operación que hacía en Robust Scalar. Por otro lado, el OneHot Encoder lo que creaba era una columna para cada una de las categorías. Entonces, si por ejemplo el pingüino era de la isla Torgensen, entonces va a generar una columna nueva que va a ser Torgensen, y ese ejemplo en particular va a tener un 1 en esa columna. Veámoslo mejor.
¿Ya? Esta parte de acá no vamos a jugar me parece que no, pero puede que sí. ¿Ya? Pero principalmente no lo vamos a jugar, porque eso después lo vamos a poner dentro de un pipeline, todo este proceso. Porque obviamente la idea es que nuestro pipeline, la primera etapa sea la transformación, el procesamiento, y la siguiente etapa sea entrenar el clasificador. ¿Ya? En este caso de acá, esto es simplemente para ver cómo queda el dataset de ejemplo, o sea, de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, aquí están todas las columnas numéricas. Fíjense que aquí ya están escaladas, miren los valores, -0,7, -0,6. Y en esta otra parte de acá tenemos todas las columnas categóricas que fueron codificadas en OneHot. ¿Ya? Fíjense que aquí hay una columna que es un poco basura, que esta en la práctica lo que está diciendo es que esto no tiene, era una observación que tenía un punto, en vez de decir si era male o female. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces ya codificamos nuestras features, ¿ya? Recuerden que no vamos a estar ocupando esto, sino que simplemente para mostrarlo, ¿ya? Y ahora vamos a pasar recién a los clasificadores. Primero que nada, el árbol de clasificación, ver la clase pasada, eso es importante, porque lo vimos en la clase pasada y no quiero perder mucho, o sea, no quiero que gastemos mucho tiempo en esto, pero súper simple, la idea del árbol de clasificación es que nosotros ponemos una feature y a esa feature, a esa característica, le damos una condición. Entonces, decimos que si el pingüino, supongamos que tenemos un ejemplo de un pingüino, tiene largo de aleta menor que 0,45, en este caso, por ejemplo, 0,3, entonces nos vamos a esta rama de acá. Y si no, si tiene, por ejemplo, largo de la aleta 0,8, entonces nos vamos a esta otra rama. Entonces, la idea es principalmente que a medida que nosotros vamos tomando las distintas condiciones, vamos a ir avanzando dentro de este árbol. Por ejemplo, si seguimos este camino acá, después acá, después acá, acá, vamos a tener finalmente un pingüino que es de clase Chinstrap, ¿ya? Entonces, este pingüino en verdad fue un conjunto de categorías, ¿ya? Y de atributos con ciertas condiciones que finalmente nos llevó a tomar la decisión de clasificar el pingüino como Chinstrap. Imagínense que ustedes están finalmente generando aquí un árbol que es como if, else, muchos if, else anidados en distintos niveles, ¿ya? Pero obviamente escrito de una forma un poquito más elegante, ¿ya? Este era el primero, vean la clase pasada para ver todas las ventajas y desventajas de este clasificador. El siguiente, ¿se entiende la idea acá, cierto? Sí, ¿Sí? Ya, gracias. Ya, el siguiente es KNN, o K vecinos más cercanos. ¿Ya? Y la idea de esto es que vamos a un poco el pensamiento un poquito espacial de esta cosa, es decir, imagínense que estamos proyectando nuestros datos. Entonces aquí tenemos todos los pingüinos Adele y aquí tenemos todos los pingüinos Chinstrap. La idea es que si yo ahora tomo un nuevo ejemplo, traigo un ejemplo que no había visto antes, y lo pongo dentro de este mapa, dentro de mi proyección, quiero ver cuáles son los vecinos más cercanos de este. Es decir, quiero saber quién es el que está más cerca del pingüino. ¿Ya? Entonces, más cerca en el sentido de que quién es más parecido al pingüino que yo estoy intentando clasificar. Y en este caso, los Chinstrap, si por ejemplo defino que sea el primer vecino más cercano, los Chinstrap son los vecinos más cercanos que tenemos o sea, es el vecino, este ejemplo en particular, es el vecino más cercano del nuevo ejemplo que yo quiero clasificar. Entonces yo voy a decir que este pingüino en particular es Chinstrap. Pero ahora, supongan que ahora ya no es un vecino más cercano, sino que ahora son los tres vecinos o cuatro vecinos más cercanos. Y supongamos que ahora esta esfera se amplía de esta manera. Tenemos ahí y pasa por este lado de acá. Incluso creo que se puede como rayar esto, ¿cierto? ¿No? Tenía como un pizarrón. Bueno, no, fracasé. Parece que no puedo poner las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ya, supongan que ahora el círculo comprende estas partes de acá. Y fíjense que ahora tenemos tres Adelie y un Chinstrap. Entonces, lo que decimos realmente que está pasando por acá abajo es que a mi nuevo ejemplo, o sea, es decir, al ejemplo que yo quiero clasificar, tengo tres vecinos que son más cercanos a Delhi y uno que es más cercano a Chinstrap. O sea, es decir, que ahora, como tengo más cercanos a Delhi, voy a clasificarlo como a Delhi. Y el Chinstrap va a quedar descartado, incluso sabiendo que está más cerca de mi ejemplo.
Pero en principio estos tres me indican que es más probable que sea un Adele que sea un Chinstap, como el que está acá. ¿Ya? Entonces, en general, cuando se usan atributos numéricos, se ocupa la distancia euclidiana. Muy, muy, muy sencillo. La misma distancia que ustedes conocen de álgebra lineal. ¿Ya? Y es muy importante, esto es tremendamente importante, que los datos estén escalados, o sea, es decir, que los datos estén a misma escala. Vamos a ver más adelante por qué es importante esto. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, Profe, ¿sí? Cuéntame. ¿tienen que haber sido escalados con la misma metodología? Claro, claro, con la misma metodología, no puede haber data leakage. O sea, O sea, es decir, no puedo haber escalado uno con el Robust y el otro con el Min-Max. no, sí, pues sí, 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 no, no hay problema, no hay problema. Es que tienes que pensar que finalmente tú estás calculando una distancia euclidiana, ¿ya? Quizás tu distancia euclidiana no se pueda ver tan afectada si, por ejemplo, tienes menos 4 y 4 para el escalado normal y 0 a 1 con el escalado max. Ahí no se va a ver tan afectada la distancia, ¿cierto? Pero si tú usas otros escalamientos, quizás. O sea, la idea finalmente es que queden de los mismos órdenes de magnitud. Imagínate que finalmente estás buscando eso, ¿no? Sí, pero no sé si, por ejemplo, que estén en un rango entre menos 4 y 4 hace mucho la diferencia versus los que están en rango 0,1, por ejemplo. Es buena pregunta. Yo Mm, no tendría como un criterio para poder decirte si claro. efectivamente mejor no lo ocupes o no lo ocupes. Quizás en ese caso tú Ujú. podrías hacer un escalado entre menos 3 y 3, por ejemplo, del min max, para dejarlo como en el mismo intervalo. Ah, claro. Principalmente esto viene finalmente de que tienes que probarlo. ¿Sí? Ya. ¿Ya? ¿Me esperan un segundo? Vengo al tiro. Ya, ¿aló? ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ya, mil disculpas, estoy con una alergia, pero terrible. Así que, bueno, las maravillas de la primavera. Ya, vamos al tema del escalamiento del tiro. Vamos a saltar esta parte y después vamos a devolvernos ahí. Ya, entonces, eh, tengo que importar esto, ¿sí? Antes de esto. Y ya veamos. Entonces, lo que quería que viéramos, que por qué es tan importante ver que las escalas estén en lo mismo. Entonces, para esto yo les traje o sea, les generé esta figura de acá, que lo que tiene principalmente son las dos características, por una parte, el largo de la aleta y por otro lado, el peso del animal. ¿Ya? El peso del animal está en gramos, ¿ya? Y el largo de la aleta está en milímetros. ¿Qué pasa en este gráfico de acá? El eje X, fíjense que parte desde el cero y llega hasta más o menos el máximo más 500, que era principalmente como para darle un poquito más de espacio. ¿Ya? Entonces supongamos que los dos ejes llegan a 6500 y 6500. Y ahora imagínense qué es lo que va a pasar acá. Si ustedes calculan la distancia euclidiana, ¿ya? Entre un punto y otro, ¿qué va a ser lo que va realmente a dominar aquí la relación? Y lo que va a dominar principalmente va a ser el peso del animal, ¿cierto? Porque el peso del animal, por ejemplo, entre este de acá, este pesa 5800 y este de acá pesa 3500. Pero ahora fíjense que el largo de la aleta es 45 y acá este de acá, el largo de la aleta era 48. Hay una diferencia entre el largo de la aleta, la escala del largo de la aleta y también la escala eh, el peso del animal. ¿Ya? Y esas diferencias muy grandes van a hacer que la distancia euclidiana no funcione. ¿Se entiende esta idea? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, ok. Entonces,
Vamos a hacer un par de ejercicios con distancia euclidiana, ¿ya? Esta función es súper simple, calcula aquí la distancia euclidiana entre A y B, ¿ya? Entonces, este primer ejemplo lo que hace es calcular la distancia entre el mínimo del largo del culmen, ¿ya? Y el máximo perdón, el peso promedio. Entonces tenemos mínimo y el promedio. Mínimo del culmen, promedio de la masa. Calculémoslo, ¿ya? Y la distancia es 4176. Vamos a hacer el ejercicio inverso. Vamos a calcular con el máximo del culmen length y la masa promedio. ¿Ya? O sea, aquí, a diferencia de este, y calculamos el mínimo, aquí vamos a calcular con el máximo. O sea, es decir, vamos a ir como, si escalamos, por ejemplo, esto, vamos a ir desde acá, desde este que es el mínimo hasta este de acá que es el máximo. ¿Ya? Vamos a ver realmente cómo se comporta ahora la distancia euclidiana con estos datos. Y fíjense que la distancia entre el máximo del culmen length y el body mass promedio es de 4150. Y comparen estas dos distancias. Fíjense que esta distancia de acá es 4176 y esta distancia de acá es 4150. Básicamente la distancia no se mueve casi nada, ¿cierto? Con respecto a, y obviamente el dominante es el body mass. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Vamos con de nuevo la misma idea, con que de nuevo sí, ejecutamos esto. Aquí las distancias finalmente siempre van a estar dominadas por body mass si es que no se escala, ¿ya? Y ese va a ser lo predominante, o sea, es decir, la distancia entre este y este va a importar mucho más que las distancias entre el eje X que mide el largo del culo. Por eso es tan, tan, tan importante escalar las cosas antes, ¿ya? Y para esto entonces vamos a escalar, obviamente esa es la idea. Y el escalamiento consiste simplemente en los pasos que vimos antes, vamos a usar un Rose Scaler y después vamos a proyectar con UMAP, que también lo habíamos visto en algún momento. Vamos a ejecutar esto y vamos a graficar. Esto obviamente codifica ya todas las variables que estamos observando, o sea, todas las características las codifica solamente en los dos ejes. ¿Ya? Y fíjense que aquí, cuando ya está escalado y todo, es súper sencillo ver que existe un patrón, ¿cierto? Aquí están los verdes, acá también, aquí están los azules y aquí están los rojos. ¿Ya? Como que hay determinadas áreas del gráfico donde efectivamente se encuentran ciertas features que están localizadas específicamente en algunas partes. ¿Ya? Y eso nos dice que los datos obviamente son muy, muy, muy separables. ¿Ya? Entonces, KNN de nuevo simplemente va a funcionar de esta manera. Si yo, por ejemplo, pongo un ejemplo acá nuevo y veo los 10 vecinos más cercanos, entonces los 10 vecinos deberían estar en esta área. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, si los 10 vecinos son Adelia, ¿qué voy a encontrar yo? Entonces, mi ejemplo para clasificar va a ser, o sea, la etiqueta que yo le voy a asignar va a ser Adelia. Tan simple como eso. Ya, vamos a pasar a esto. ¿Ya? Entonces, vamos a generar el KNN. ¿Ya? Esto verdaderamente lo que vamos a hacer y lo que vamos a estar haciendo toda esta clase va a ser un pipeline. El primer paso del pipeline de nuestra categoría de datos va a ser el preprocesamiento. Y aquí tenemos este column transformer que lo único que hacía era escalar o sea, claro, y ejecutar one hot encode. ¿Ya? Y la segunda parte que ejecuta los vecinos más cercanos, que esta es la parte verdaderamente donde se entrena el clasificador. ¿Ya? Entonces, después yo simplemente hago fit sobre el pipeline que acabo de crear, ¿ya? Y después predigo los datos para ver qué tal me fue. Y fíjense que la accuracy es prácticamente perfecta. O sea, aquí esto andó extremadamente bien, ¿ya? Y prácticamente se equivocó en qué, se equivocó en uno o dos ejemplos, cosas así, no más que eso. Entonces, este clasificador en particular para esto funciona muy, muy, muy bien. ¿Ya? ¿Dudas con esta parte? No, profe. Vamos a ver un ejemplo en particular. En este caso de acá, vamos a escoger un ejemplo cualquiera desde los datos de prueba. Ya, por ejemplo, el número 225. Ya, entonces nosotros seleccionamos ese 225 desde los datos. Ya, fíjense que este es el largo del culmen, alto del culmen, largo de la aleta y
masa y sexo. ¿Ya? Este ya es el ejemplo cuando nosotros ya lo preprocesamos sobre nuestro pipeline, o sea, es decir, entrenamos nuestro preprocesamiento sobre los datos de entrenamiento y ahora usamos eso sobre este dato en particular de prueba. O sea, se escala sobre eh, el escalamiento que hicimos en el preprocesamiento. ¿Ya? Su clase original es Gentoo y si nosotros predecimos, fíjense que aquí vamos a usar el pipeline que acabamos de entrenar, si nosotros los predecimos, entonces vamos a tener la misma clase y por lo tanto está correcto el predictor. ¿Ya? Ahora, podemos Profe, hacer cosas. ¿Sí? solo un tema de código que cuando ahí quiso ocupar solo la transformación, accedió al pipe, al, al índice 0 y después al índice 1. Y me perdí ahí. ¿Por qué ingresó al índice 1? Ya, ok. Lo que pasa es que el pipeline en verdad se puede ver como un arreglo en donde cuando tú accedes al punto steps, tú estás accediendo a esto de acá, a este arreglo de los pasos. ¿Ya? Entonces, cuando tú accedes al paso cero, tú estás entrando al preprocesamiento, y después cuando tú Ujú. accedes al elemento uno de esta tupla, tú accedes acá al column transformer, que tú entrenaste dentro del entrenamiento Ah, del pipeline. ya, ¿Ya? Entonces, después cuando tú haces transform del sample, lo que estás haciendo es finalmente transformar este ejemplo con este column transformer que ya está entrenado. ya, perfecto. Ok, ya. ¿Seguimos entonces? Ya. Entonces ya teniendo esto convertido, ya tenemos codificado nuestro ejemplo. Ahora lo que vamos a ir a hacer es obtener las observaciones más parecidas, más cercanas a la métrica que estábamos ocupando, ¿cierto? O sea, perdón, perdón, al ejemplo que estamos intentando predecir. ¿Ya? Vamos a hacer más o menos algo parecido. Vamos a obtener desde nuestros steps, vamos a sacar el primero, que sería el clasificador, y dentro de esta tupla vamos a sacar después el primero de nuevo, que va a ser ahora sí el clasificador, porque el otro que había era el nombre. ¿Ya? Lo guardamos en esta variable de acá, knn, y después sobre este knn ejecutamos esta función, este método neighbors, ¿ya? Que en la práctica lo que hace es entregar, en este caso, los 20 vecinos más cercanos de este ejemplo que vimos anteriormente, este ejemplo que habíamos transformado en algún. Entonces, ejecutamos esto y después guardamos los resultados como un data frame y aquí podemos ver las distancias a cada uno de los vecinos de este ejemplo. Ya, por ejemplo, el vecino número 2 tiene una distancia euclidiana de 0,207, el vecino 20, 0,204 y así sucesivamente, 0,239. ¿Ya? Entonces, básicamente, estos tres de acá, en este caso, me están diciendo cuál es la clase del pingüino que yo usé como ejemplo. ¿Ya? Entonces después podría ver que XTrain, ¿ya? Porque esto acuérdense que he pasado los ejemplos anteriores que yo estaba ocupando. Vamos a hacer un punto lock. Vamos a sacar el 2, el 20 y el 118, que esos son los más parecidos. ¿Ya? Entonces aquí tienen estos tres. A ver, quizás si usamos sobre el data frame, ahí está. Y fíjense que los tres son ATL. Entonces, como los tres son ATL, yo finalmente digo que el ejemplo que estoy considerando es ATL. ¿Ya? Y también podemos explorarlo. Explorarlo aquí después ustedes pueden ver con más calma este código. Pero en la práctica lo que hace este código es simplemente generar un data frame para poder visualizar cuál es el ejemplo que nosotros estamos tratando de, de- de predecir. ¿Ya? Entonces, ahora ya hay varios colores más. Están obviamente los colores que teníamos de los pingüinos de la especie originalmente, pero además tenemos los vecinos, y los vecinos se encontraban en esta área en particular. A lo mejor quizás pongamos todo. ¿Ya? Entonces, los vecinos más cercanos se encontraban acá. El ejemplo es el naranjo. ¿Cuáles son los vecinos más cercanos según la proyección? Son estos 20 que podemos ver acá. S, estos de acá, este y estos otros de acá. Entonces, fíjense de nuevo, y esto es bien importante de este clasificador, fíjense que hay una muy buena interpretabilidad respecto a los resultados que entrega este clasificador. Si yo puedo, por ejemplo, proyectar esto y puedo después explicar que
Por ejemplo, si de nuevo vamos con el caso del crédito bancario, que yo le di a una persona un crédito bancario porque este ejemplo, esta persona que anteriormente tomó un ejemplo, o sea, un crédito bancario, después le fue bien, pagó todas sus cuotas, entonces yo después te puedo dar tu crédito sin problemas porque tú te pareces mucho a esta persona y también te pareces a esta y a esta otra y a esta otra y a esta otra y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ese es finalmente el espíritu de este clasificador. ¿Todo Profe, bien? ahí Sí. me perdí un poco porque usted calculó los 10 vecinos más cercanos, pero ahí yo puedo ver que hay vecinos que, que no están tan cerca como otros que no son vecinos. Pero eso es porque la definición de los más cercanos lo hizo en base al data frame original y no sobre las reducciones, o sea, los componentes de las reducciones, ¿o no? Ya, claro, lo que pasa es que estas proyecciones intentan de alguna manera mantener el orden del espacio original en donde tú tienes codificadas tus características a la proyección, pero comúnmente no necesariamente coinciden también, ¿ya? Es principalmente por ese es por ese el efecto que está ocurriendo esto. O sea, Ya entiendo. quizás, claro, quizás en el espacio de las 10 dimensiones que se generan, estos efectivamente están mucho más cercanos, pero en el momento de que nosotros los proyectamos, no necesariamente la proyección va a ser reflejada. Y quizá, Ya. ya, ok. Ya, entonces, como resumen, es un modelo no paramétrico, o sea, es decir, fíjense que en ningún momento nosotros le dijimos absolutamente nada, ni tampoco, por otra parte, bueno, esos son los hiperparámetros, pero tampoco por otra parte guarda algún parámetro internamente, o sea, es decir, no guarda ninguna distribución de probabilidad, no guarda ningún orden, sino que lo que guarda realmente son los ejemplos anteriores. Ya son los pingüinos. Todo esto son finalmente los pingüinos que está guardando. Todo el dataset de los pingüinos lo guarda y después calcula distancias sobre eso. Por eso no es paramétrico. ¿Ya? Es muy simple y muy fácil de interpretar. Es justamente lo que estábamos viendo recién. Aquí tenemos los vecinos más cercanos. Entonces yo puedo explicar que a partir de estos vecinos yo clasifiqué un punto en particular como esos vecinos. Y es robusto a outliers en el sentido de que si yo, por ejemplo, tengo una observación a este punto de acá, en este espacio que tenemos acá, no va a haber ningún problema porque no hay ningún ejemplo que tenga una distancia similar a esa. No, no tenemos ningún problema con los detalles. Las desventajas son que los datos tienen que ser escalados. Ya, eso, en verdad tampoco es tan terrible. Lo que sí es terrible es que es costoso. Tiene que almacenar y tiene que cargar todos los datos de entrenamiento. Tienes que tenerlos siempre en memoria, porque después hay que estar calculando lamentablemente siempre las distancias. Y eso respecto a el siguiente punto. Las distancias se calculan de forma lazy, o sea, es decir, yo calculo la distancia cuando intento predecir mi nuevo ejemplo de entrenamiento. Y esto puede ser un problema porque al final constantemente se están calculando las distancias de los distintos, entre los distintos puntos. ¿Ya? Y lo que decía anteriormente nos genera un modelo, ya no es paramétrico, sino que simplemente almacena los datos de entrenamiento y por ende no es muy bueno generalizando tampoco. O sea, si después, vamos de nuevo, si después me llega un ejemplo acá nuevo, no hay nada que me diga que me diga cómo clasificar esta cosa. Ya no hay como, por ejemplo, una línea, una regresión en donde yo diga, ya aquí está, que sobre esta línea yo puedo decir que tiene sentido que clasifique de esta manera este ejemplo en particular. ¿Ya? Esas son ventajas y desventajas de KN. Ya, si no hay dudas, pasamos al siguiente. ¿Sí? Ya, todo bien. El siguiente es Naive Bayes. Ya, este clasificador también extremadamente conocido, ¿verdad? Vamos a ver tres que son muy, muy conocidos. Y esta la idea es que modele la relación probabilística entre los atributos y las clases. ¿Ya? Entonces, para esto simplemente yo construyo distribuciones de probabilidades sobre cada una de las características. ¿Ya? Y la idea es que nosotros usemos eh, el teorema de Bayes para poder calcular la probabilidad de que un ejemplo pertenezca o no a alguna clase. Aquí se asume la existencia de una probabilidad conjunta entre los atributos y datos, o sea, decir, perdón, entre los atributos y las clases. De nuevo lo mismo. Si yo, por ejemplo, sé que el largo de la aleta mide, no sé, por ejemplo, no sé, mide 50 centímetros, entonces es parte de la distribución de los chin. Ya es muy probable que tiene una probabilidad muy alta que sea Chinstrap,
pero una probabilidad muy baja que sea de las otras dos clases. ¿Ya? Y aquí viene el supuesto muy fuerte. Resulta que los pingüinos se construyen de forma uniforme, ¿cierto? O sea, no es como que un pingüino tenga 50 centímetros de largo y pese 3 gramos, sino que eh, todas las características de los pingüinos están relacionadas entre sí, no son independientes. ¿Ya? Y tiene sentido, o sea, eh, de nuevo lo mismo. Hay una relación, hay una correlación entre el peso del pingüino y el largo de la aleta, ¿cierto? Debería como la lógica debería decir que existe algo así. ¿Ya? Pero aquí se supone que no. ¿Ya? Y este es como por eso es el naive o ingenuo. Aquí lo que se supone es que los atributos son independientes entre sí, o sea que no hay ninguna relación entre los dos, ni cómo se generaron los dos, y que el largo de la aleta no está absolutamente relacionada por ningún motivo con el tema del peso del animal. ¿Ya? Ese es el supuesto extremadamente fuerte. ¿Y por qué se hace este supuesto? Porque así permite calcular las probabilidades de forma muy, muy, muy sencilla. ¿Ya? Y bueno, y esto es generativo, es que principalmente yo calculo la probabilidad de que una clase en particular genere un dato, pero este es un poquito más al detalle. Profe, ¿Ya? ¿Sí? pero esa independencia entre atributos, si no me equivoco, es entre clases, ¿no? ¿O no? No, bueno, Es claro, es que interclase. no, O sea, dentro de una misma clase tienen que ser independientes. exactamente, eso. Ya, Claro, o sea, tú finalmente haces la independencia sobre las otras features, pero respecto a una misma clase en particular. Y que finalmente tiene que ver con cómo calculas tú las distribuciones de probabilidad que vas a usar por abajo. Y esas distribuciones se calculan por cada feature, pero además se calculan por cada una de las clases. ya. ¿Ya? Vamos a verlo un poquito más detalle. ¿Ya? Entonces aquí está ustedes conocen mundialmente conocido teorema de Bayes, ¿ya? Y principalmente lo que nos dice que, dado un ejemplo, yo lo que quiero para ese ejemplo es calcular una probabilidad para esa clase. O sea, es decir, no sé, que el ejemplo en particular tenga probabilidad 0,3 de pertenecer a esta, 0,8 de esta y 0,1 a esta otra. ¿Ya? ¿Y cómo calculo eso? Bueno, vamos ahora entonces a la parte de verdad del teorema. Entonces la idea es que yo ocupe el conocimiento anterior, ¿ya? Para poder después deducir la clase, ¿ya? En este caso de acá, primero que nada, esta probabilidad de acá lo que indica es finalmente es la clase, o sea, la probabilidad de tener un pingüino dentro de esa clase. En este caso, como tenemos tres pingüinos, tres tipos de pingüinos, simplemente es la proporción entre la cantidad de pingüinos de una clase con respecto a todos los pingüinos. Si tenemos, por ejemplo, 300 pingüinos Adeli y el dataset era de 500, entonces va a ser 300 de 500. Simplemente eso, muy, muy sencillo. ¿Ya? Este de acá abajo es la probabilidad de ver un dato, un conjunto de datos en particular como el que vamos a intentar clasificar. O sea, es decir, es la probabilidad de ver un pingüino. ¿Hay dos pingüinos iguales? ¿No? Entonces, esta probabilidad es siempre uno dividido en la cantidad de ejemplos y por eso comúnmente tiende a ignorarse. No hay ningún problema con eso tampoco. Pero lo importante es esta de acá, ¿ya? Y lo que dice finalmente es que, dado una clase, ¿cuál es la probabilidad de que mis datos fuesen generados por esa clase en particular? Y aquí es donde nosotros empezamos, sí, a calcular las probabilidades. ¿Ya? O sea, es decir, aquí, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que, dado que mi aleta sea de tamaño 50, eh, yo voy a pertenecer a Delie, o yo voy a pertenecer a Chinstrap, o yo voy a pertenecer a Yento? ¿Ya? Esas son las probabilidades que finalmente se van a estar calculando. Entonces, vamos a ver, antes de ver este detalle un poquito más matemático, ¿alguien me va a decir algo? ¿O no? Sí, solo preguntar de por qué se asume gaussiana esa. Ah, este es solamente sí, cierto. No es la ilustración que hizo esta persona que yo encontré súper bonita para explicar. Pero no se asume distribución gaussiana. Este de acá, este finalmente Ujú. es la función que te va a generar la probabilidad. Acá Ya, no puede ser, por ejemplo, una multinomial, puede ser ¿verdad? La distribución que tú quieras ocupar para modelar el fenómeno que vas a intentar predecir más adelante. ya. Y en ¿Ya? general es una likelihood.
¿A qué te refieres con esto? O sea, es la multiplicación de todas las funciones Sí, de mi dato. claro, esta parte es básicamente esto que tenemos. Ya, vamos entonces, expliquemos esto. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos ahora sí a formalizar un poquito más. Vamos a tener que estas son las características, o sea, es decir, este es el largo de la aleta, este es de acá el peso, por aquí tenemos, no sé, el ancho del cono, el largo del cono, y aquí tenemos la clase. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es que, dados estos datos, yo pertenezca a una cierta clase en particular. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, pongamos que vamos a calcular la AD. Entonces, ADL a partir de todos los datos que yo le estoy entregando de un pingüino en particular. Y esto, si usamos el teorema de Bayes, ¿ya? Se invierte aquí. Y lo que vamos a tener es la probabilidad de que, dada la clase, o sea, yo finalmente tengo una distribución por cada, bueno, todavía no lo vemos esa parte, pero dada mis features, o sea, es decir, el largo de la letra, en fin, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que esa clase en particular me genere estas features? ¿Ya? Esto va a ser simplemente una probabilidad. Lo que les contaba recién, también está la probabilidad de la clase, simplemente la frecuencia de la clase con respecto a todos los ejemplos, y aquí abajo está, no se calcula porque en la práctica es la probabilidad de que vea de nuevo ese ejemplo, que siempre es la misma, 1 sobre todo el dataset. Aquí se usa el supuesto de independencia, y esta es la parte importante de este clasificador. Ya, básicamente decimos que cuando yo tengo una feature, y esa feature no es independiente de todas las otras, o sea, la feature comúnmente no es independiente de todas las otras features, eso es lo que nos decía la lógica, ¿cierto? Ni tampoco de la clase que se está creando. Pero aquí lo que decimos, bajo el supuesto de independencia, es que vamos a ocupar esta feature, ya en particular, no sé, por ejemplo, el largo de la letra, y solamente va a depender de la clase. O sea, solamente va a depender finalmente de la función de distribución de una clase en particular. Y esa va a ser la que me va a entregar la probabilidad de que una feature en particular pertenezca o no a una clase. Viéndolo del lado más sencillo, vamos un poquito más abajo, y lo que vamos a hacer acá, vamos a calcular las distribuciones a lo largo de la aleta por cada una de las especies. Entonces, este ejemplo, esta independencia, lo que me permite es que yo no tenga que calcular una normal sobre todas las features al mismo tiempo, sino que calculo una normal directamente sobre cada feature en particular, ¿ya? No sobre todas, sino que sobre cada una. Y ahora lo que veo aquí principalmente es dónde cae cada uno de los pingüinos. Por ejemplo, estos pingüinos acá azules son los atelios, y esta es la probabilidad de que pertenezca un pingüino a esta clase en particular según esta feature. ¿Ya? Entonces, esto se hace de forma independiente, por ejemplo, con respecto al peso del pingüino. ¿Ya? Y fíjense que cómo distribuye cada una de las features del peso de los pesos del pingüino. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que el yento es definitivamente son pájaros mucho más pesados que estos otros que prácticamente distribuyen más o menos de la misma forma. ¿Ya? Entonces yo modelo estas probabilidades de forma independiente. ¿Y qué es lo que hago? Calculo una función de probabilidad que me permita obtener la probabilidad de cada uno de los ejemplos. Entonces yo, por ejemplo, le paso este ejemplo de acá y me va a retornar, no sé, 0.0005 de probabilidad de pertenecer a Y. Y ese de acá, entonces, después va a ser el valor que yo reemplace cuando esté obteniendo, por ejemplo, el peso del animal con respecto a Yentu. Si el peso era el que habíamos visto recién, entonces la probabilidad va a ser 0.0005. ¿Qué va a pasar? Que esto lo vamos a hacer por cada una de las features y además por cada una de las clases cuando queramos calcular la probabilidad de que un ejemplo pertenezca a cada una de las clases. Primero que nada, la vamos a hacer sobre cada una de las features. Y con el supuesto de independencia lo que vamos a poder hacer es que vamos a calcular, en vez de esta probabilidad que es bastante difícil de calcular, vamos a calcular simplemente la multiplicación de estas probabilidades. La probabilidad del x sobre 1 con respecto al y, la probabilidad del x sub 2 con respecto a y, así sucesivamente. Y esto se va a transformar en esta multiplicatoria que vamos a ver acá. Finalmente, como este parámetro es un poco irrelevante, porque es lo que les había dicho, porque uno dividió la cantidad de elementos, la multiplicación para calcular la clase va a quedar de esta manera que estamos viendo acá. Profe, pero ahí me surge la duda sobre el lado izquierdo de la fórmula que dice P, paréntesis, X dado Y,
y al principio era y dado los X. No lo escucho. Ahí sí, ¿me escuchas? Sí. Ya, perdón, ¿en qué parte me estás diciendo? Es que yo siento que hay una continuidad en las ecuaciones y abajo, después en la tercera ecuación dice P de X dado Y y no sé por qué invirtió el X y el Y. No, aquí me equivoqué yo. Mil disculpas, es P de I dado X. Sí, tienes toda la razón. Ya, Esta es Y, esta es Y, esta es X y esta es X. Ahí sí, creo, ¿no? Sí, esto es lo que queremos sí, calcular. Claro, creo que sí. ya, muchas gracias, sí. Fue un pequeño lapsus en el momento de escribir esta cosa. Ya, entonces, resumiendo todo, lo que queremos calcular es la probabilidad de que, dado un ejemplo, ese ejemplo pertenezca a alguna clase. Dado un pingüino en particular, ¿qué probabilidad hay de que pertenezca a Delia? ¿Qué probabilidad hay que pertenezca a Chinstrap o a Etienne? ¿Ya? ¿Cómo calculamos esas probabilidades? A partir de esta fórmula de acá. ¿Cuál es la probabilidad de la clase multiplicado por cuál es la probabilidad de que mida cierta, de que la aleta mida cierta cantidad con respecto a cierta clase? O sea, vamos a consultar entonces la distribución que nosotros generamos en este gráfico de acá. Calculamos esa, ¿ya? Y ahora después la multiplicamos, ya que tenemos, por ejemplo, el largo de la aleta, y ahora la multiplicamos por la del peso. En este caso, después la del peso sería esta otra que estamos viendo acá, y calculamos esa probabilidad, y así sucesivamente. Y estas probabilidades de acá las podemos modelar, por ejemplo, como una gaussiana. Entonces, finalmente le pasamos, ¿qué cosa? Le pasamos eh, el, el, bueno, calculamos obviamente la media, la desviación estándar, generamos esta función para generar la probabilidad, y después de eso simplemente le vamos pasando el peso del animal, y este nos va a entregar la probabilidad de que pertenezca a determinada clase. ¿Ya? Entonces, ese es el Profe, procedimiento. lo que yo obtengo en el fondo es la densidad de probabilidad más que la probabilidad propiamente tal, ¿cierto? A ver, Porque si asumo una gaussiana, la probabilidad en algún punto en particular es cero. claro, claro. Ahí tú tienes, Pero, pero si yo ocupo la densidad de probabilidad en algún punto, claro, me va a dar algún valor. Entonces ahí lo que yo multiplico en el fondo es la densidad de probabilidad evaluada en ese punto. claro, básicamente eso. Sí. Si tú tienes Ujú, distribuciones discretas, ahí tú puedes usar directamente la claro. función sí. Si no tienes que integrar, hacer la típica operación para calcular la probabilidad en un punto en particular. Ujú. Claro, sí. Sí, es todo un tema también la terminología con la que se ocupan todos estos temas. Ya, sigamos. Hemos dado hartas vueltas acá. Scikit-learn ofrece tres opciones. La gaussiana, primero asume entonces que es poco flexible en ese sentido. ¿Ya? Si uno elige una de estas opciones, entonces va a decir que en la práctica todas las features que están ustedes clasificando van a ser de alguna distribución en particular. Si ustedes eligen la gaussiana, entonces van a elegir para básicamente asumir que todas las features distribuyen de forma normal. ¿Ya? Y eso es bueno para features numéricas que distribuyen de forma normal, pero mala para las features categóricas, por ejemplo, que pueden distribuir solamente, o sea, que tienen valores 0, ¿ya? Tenemos esta multinomial, que en la práctica asume que todas las features distribuyen de forma multinomial, o sea, es decir, imagínense el experimento de lanzar la moneda, ¿ya? Y después ejecutan este experimento n veces, entonces extiende esta idea, o sea, es decir, que vamos a tener una distribución binomial por cada una de las features, pero la extiende a n features, o sea, es decir, ya no van a tener acá solamente una binomial acá, sino que van a tener una binomial acá, acá, acá. Y esto sirve muy bien para codificar texto. Ya comúnmente el texto, una de las codificaciones más sencillas que hay, es simplemente contar, es como un one hot encoding, pero en verdad lo que se hace es contar la cantidad de veces que aparece la palabra de en las oraciones, la cantidad de veces que aparece red, y así sucesivamente.
¿Ya? Entonces, finalmente lo que ustedes están tratando de hacer es modelar las palabras a partir de esta distribución de probabilidad. Modelar no las palabras, sino que las oraciones que están, con las que están interactuando. ¿Ya? Este modelo se llama comúnmente Bag of Words, ¿ya? Y funciona muy bien cuando ustedes modelan cada una de las palabras del vocabulario como una distribución binomial. ¿Ya? Y la otra, la última, es la de Bernoulli, ¿ya? Y esta de Bernoulli es útil cuando se modelan variables categóricas cuando fueron codificadas con one-hot encoding. O sea, es decir, cuando fueron codificadas como 0 o como 1. Vamos a ver ejemplos sobre los tres, ¿ya? Entonces, vamos a ir más abajo. Vamos a hacer básicamente la misma operación que habíamos estado haciendo antes, ¿ya? Pero para la gaussiana solamente vamos a ocupar las variables numéricas. El largo del culmen, ancho del culmen, el largo de la aleta y el peso del animal. Entonces vamos a ejecutar esto. Fíjense que lo que se construye acá es un pipeline con un preprocesamiento que es exclusivo eh, para estas columnas en particular de acá, y después vamos a entrenar un Naive Bayes gaussiano. Entonces entrenamos esto solamente con las variables numéricas, ¿ya? Y después predecimos. Y por último, obviamente, evaluamos cómo le va la predicción. Y fíjense que el accuracy es bastante bueno. Solamente para considerar estas cuatro variables, el accuracy que se obtiene es bastante bueno, y también las otras métricas, como por ejemplo F1. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo que solamente con eso y con una modelación de forma probabilística estamos obteniendo bastante buenos resultados. Aquí están, por ejemplo, cada uno de los clasificadores, eso es bueno saberlo. Ya, vamos a sacar el clasificador desde el pipeline, el clasificador que nosotros entrenamos. Y fíjense que cada clasificador, cuando es paramétrico, genera estas variables algo guión bajo. Y estas algo guión bajo representan las variables que fueron entrenadas durante el proceso de entrenamiento. En este caso, teta representa los promedios de cada feature por clase. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el promedio de cada feature que se calculó para que después nosotros pudiéramos calcular las probabilidades usando una normal. ¿Ya? Entonces, estas son las variables por cada una de las clases y por cada una de las variables. ¿Ya? Y por otro lado, bueno, sí, eso principalmente. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué sucederá si agregamos las variables categóricas? Eso es Profe, importante. perdón, pero ¿cómo ¿Sí? sabía que estaban en ese orden ¿Cómo los disculpa? grupos? En el index, ahí usted le agregó el index, los grupos de los pingüinos, pero ¿cómo sabe que están en ese orden? Es buena pregunta, sí, tienes toda la razón. Esto quedó, a ver, ahí está. Ese debería ser el índice, ¿ya? Ya. Muy buena aclaración. Ya, justo el mismo, coincido. Pero era principalmente en algún momento en la iteración pasada de haber puesto esto aquí. Ujú. ¿Ya? Y fíjate que acá también de nuevo tenemos lo mismo. Tenemos que los atributos que se generaron a partir del entrenamiento están guardados todos en este guión bajo que está. ¿Ya? KNN tiene algún atributo que se llama ejemplos guión bajo, digamos, algo así de ese estilo, y adentro están guardados todos los ejemplos que se usan en entrenamiento como para calcular la distancia. Ya, profe, ¿y por qué ahí solamente tiró el promedio y no tiró la desviación estándar dentro de los tetas? Porque estos solamente son los promedios. ¿Ya? De hecho, después podemos ir a ver a los otros, que no me acuerdo cómo Epsilon parece que es. No, no es Epsilon. Eh, Uy, ¿dónde quedó esto? Sigma era. Y ahí está. Ah, ahí está, Es con ahí está. respecto a la fórmula, ¿cierto? El promedio, no, pues O el sea, promedio son los conjunto parámetros de una gaussiana en el fondo. de una gaussiana. Y de una gaussiana por cada una de las clases. Claro. Eso es lo que calcula finalmente el clasificador. Si es muy sencillo dentro de la formulación, es súper sencillo. Calcula estos parámetros y después calcula las probabilidades a partir de estos parámetros en particular para cada uno de los ejemplos. Ya. Y después se multiplican y genera una probabilidad por cada una de las clases. ¿Ya? Y de hecho también hay algo bien interesante que permite predecir la probabilidad
predict proba, hay algunos clasificadores que lo tienen, de algún ejemplo de entrenamiento. X.test, ya, vamos a escoger uno nomás. Ya, X-test solamente numérico. Ahí sí. Entonces ahí están las probabilidades de pertenecer a las tres clases. Esta es la probabilidad de pertenecer a la clase número... Vamos a ver de nuevo las clases. La probabilidad de pertenecer a la clase de Adelia. Ya, esta de acá es la probabilidad de pertenecer a la clase Chinstrap. Y por último, esta de acá es la probabilidad de pertenecer a la clase Chinstrap. Y si uno hace esta operación argmax, que es finalmente este que vimos acá, argmax, va a definir realmente cuál es la clase con la cual está relacionado, ¿cierto? Que es la clase número 2. O sea, es decir, esta es la probabilidad más grande. ¿Esa es o no? Sí. Ujú. Claro, sí, no debería ser la clase 0, ¿cierto? Cierto. Eh, Bueno, es que como... es que aquí saqué otro ejemplo. Ese no es el mismo ejemplo, aquí está. ¿Ya? Tenemos que usar siempre el mismo ejemplo. Aquí, por ejemplo, ya tenemos ese de acá, y ahora acá tenemos que sacar el argmax de esto de acá, de las probabilidades. De esas probabilidades en particular. Y ahí está, la clase 0. Y ahí sí, efectivamente, este debería ser el mayor. 8.5, 1.4, toda la misma escala y esta expresión. Entonces esa es Ujú. la clase ganadora que finalmente es AD. ¿Ya? Y estas son las probabilidades que se calculan en el momento que uno hace la multiplicatoria. Ya, ¿qué pasa si agregamos las variables categóricas? Entonces, entrenemos usando todas las variables básicamente, y fíjense que en este caso disminuyó el accuracy, como también disminuyó bastante algunos de los puntajes que habíamos visto que estaban bastante buenos anteriormente. Y eso es principalmente porque nosotros estamos usando un clasificador gaussiano con unas features que no son gaussianas, sino que distribuyen de forma, o sea, bajo una distribución de Bernoulli. Así que, en resumen de esto, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado usando, o sea, con cuáles son las variables que se van a usar para predecir y cómo van a modelar cada una de las features. O sea, lo ideal, para mí, por ejemplo, sería que uno pudiera decidir cuál va a ser la distribución que se va a ocupar con cada una de las features, ¿ya? Porque eso finalmente va a determinar cómo se va a calcular la probabilidad, cómo se va a generar la distribución de probabilidad y después cómo se va a calcular la probabilidad que después se va a multiplicar en este paso de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si están trabajando con texto, podrían elegir una multinomial y después si además quieren agregar otras features, por ejemplo, no sé, la cantidad de signos de puntuaciones que hay, esa probablemente no va a distribuir de forma multinomial, o sea, binomial, sino que va a distribuir de forma normal. Y en ese caso ahí yo podría elegir cómo se calcula, cómo se genera esta función que me va a dar las probabilidades. ¿Ya? Pero lamentablemente Scikit-learn no es compatible con eso, sino que asume que todas las features que nosotros le vamos a estar entregando a los clasificadores distribuyen de la misma manera. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo con OneHot, muy sencillo. Aquí se asume entonces que vamos a ocupar solamente la isla y el sexo del animal, y aquí vamos a estar usando una distribución o sea, digo, un naive Bayes de Bernoulli. ¿Ya? Y fíjense que bajó más, en verdad no es tan bueno tampoco. Ya, resumen, porque creo que ya estamos listos con el tiempo, sí. Ya, resumen de naive Bayes. La clasificación y entrenamiento es muy rápido porque finalmente se hacen conteos y en base a esos conteos se calculan las funciones de probabilidad que se ocupan después para los ejemplos nuevos. Son interpretables las distribuciones de las clases, o sea, podemos hacer estos gráficos que teníamos arriba, ¿cierto? Y podemos decir, ya, en base a todos estos atributos, a ti te clasificamos de esta manera por esta razón. De nuevo vamos con cosas que son relativamente bien explicables. Es robusto a datos faltantes, y esto es bien interesante. Esto es de los pocos clasificadores que no necesita que estén todos los datos para que se puedan entrenar. ¿Por qué? Porque si no está el dato, igual se pueden usar los otros datos para calcular estas distribuciones de probabilidad, ¿ya?
Pero la desventaja, y es la desventaja grande, es que se asume independencia entre los atributos, lo que nunca es cierto. O sea, generalmente no es cierto, y eso puede tener algunas consecuencias bastante graves. Ya, pero en general esto funciona bien. O sea, por ejemplo, de lo que tengo entendido yo, eh, o sea, los primeros clasificadores de spam se hacían usando NicePy. Simplemente contaba la cantidad de veces que salía la palabra free, la cantidad de veces que salía la palabra promoción, por ejemplo, y después de eso lo que hacían era simplemente calcular una probabilidad de que la clase, o sea, de que el ejemplo perteneciera o no perteneciera a spam. Simple, muy sencillo, y con eso ya tenían un clasificador bastante robusto y poderoso. ¿Ya? Todo eso, bueno, eso es principalmente la idea. ¿Alguna duda con respecto a esto? Para ir cerrando ya la clase, vamos a pasar rapidito por este. No, no, profe. Ya, gracias. Ya, y lo último que vamos a ver son los Super Vector Machines, que definitivamente no es poco, eh, poco correcto, supongo, dedicarle 5 minutos de tiempo para terminar la clase, pero es lo que tenemos con respecto al tiempo en el que estamos viendo. Y la idea de este Super Vector Machines es encontrar un hiperplano, ¿ya? Que separe los datos, y eso lo vimos en la clase pasada. La idea finalmente es dividir los datos cortándolos con algún tipo de hiperplano. Entonces, por ejemplo, acá un hiperplano, por ejemplo, puede ser una línea que pase así y otra línea que pase de esta manera así, ¿ya? Básicamente lo que tenemos acá, si ahora tuviéramos solamente dos clases de pingüinos, entonces la idea es encontrar este plano, ese plano así, o ese plano así, o ese plano así, o ese plano así. Tenemos infinitos planos que pueden separar los ejemplos de entrenamiento, ¿cierto? Podemos, o sea, dentro de este espacio que tenemos acá, podemos poner infinitos hiperplanos y nunca vamos a saber cuál es el mejor. Entonces lo que se hace finalmente es optimizar el hiperplano de tal manera de que haya una distancia máxima entre los ejemplos de entrenamiento. O sea, que el hiperplano que nosotros encontremos esté lo más separado posible entre las dos clases que estamos viendo acá. ¿Ya? Y esto se hace a través de un problema de optimización. ¿Ya? Aquí hay un detalle un poquito más, en verdad no es tanto, un poco tan completo, pero es la formulación más o menos de cómo se hace, cómo se encuentra el hiperplano. ¿Ya? Y esto se hace a través de encontrar los vectores de soporte. Y los vectores de soporte son los que separan, los que indican cómo se va a poner un hiperplano. ¿Ya? Y estos vectores de soporte son básicamente estos tres puntos de acá, y estos van a ser los que van a, de alguna manera, modelar cuáles van a ser los márgenes que se van a crear. ¿Ya? Entonces vamos a ir pasando rápido, y una de las últimas cosas que quería ver antes de esto es, bueno, dos cosas. Soft margins se refiere a que a veces hay que dejar que se equivoque un poco. En este caso, nosotros dejamos que se equivoque aquí y aquí, porque si hubiéramos considerado que no se equivocara, iba a generar estos márgenes, pero si consideramos que podía equivocarse un poco, entonces podía generar este tremendo margen que tenemos acá, y haber separado correctamente las clases, incluso teniendo ejemplos de entrenamiento erróneos como estos que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, esto en Scikit se logra a través de configurar el parámetro C. ¿Ya? Y por último, esta separación, como ustedes están viendo acá, no es posible ejecutarla o sea, ejecuta solamente separaciones lineales. Y eso es un problema porque comúnmente las clases no son comúnmente eh, no es posible separarlas de forma lineal, no es posible trazar una recta totalmente recta y simplemente después separar las clases, sino que hay que siempre darle unas pequeñas curvas y, en fin. ¿Ya? Y esto se logra a través de este truco del kernel o kernel trick, que en la práctica intenta llevar a más dimensiones los datos para poder separar los datos en esa dimensión y después volver a los datos originales que teníamos acá. Entonces se lleva a estas más dimensiones y después se vuelve a los datos como estaban acá. Y ahí la idea es correlacionar distintas fibras para generar estas otras dimensiones. ¿Ya? Entonces, muy cortito, vamos a ver cómo actúan los distintos kernels sobre los ejemplos de los pingüinos. Entonces vean acá, el kernel lineal fue capaz de separar estas tres clases,
¿ya? Pero fíjense que simplemente es una línea que divide las clases. En cambio, este kernel RBF hizo este tipo de forma y dividió así los distintos ejemplos de los pingüinos. Y este kernel polinomial dividió de esta manera los distintos pingüinos. ¿Ya? O sea, finalmente lo que estamos viendo es que esto permite dividir de cierta manera o de otra manera los distintos grupos de pingüinos sin necesariamente que se ocupe un plano. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora si usamos de nuevo el pipeline con Super Vector Machines, que es como acá se importa así desde Scikit-learn, vemos que también obtenemos una accuracy del 99% prácticamente, si equivoca en uno o dos ejemplos. Ya, así que con eso terminamos la clase de hoy día. Me disculpo por lo largo. ¿Ya? Y bueno, eso.